Buenas noches, queridísimos hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Y se pasó el tiempo y vamos a empezar con un nuevo tema el día de hoy, los 13 gigantes de la carne. El Señor nos ha ayudado con las 10 naciones cananeas y ahora nos tocan 13 hermanos. Pero el número no importa, lo que importa es que estamos del lado del campeón. Así es que les voy a invitar para que oremos y nos ponemos en las manos del Señor, para que el Señor nos bendiga en esta noche con su palabra. Así es que los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos ante tu presencia, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y es que hoy tenemos entrada ante el trono de la gracia, y te damos gracias, Señor Jesús, por el privilegio que tenemos de conocerte, de caminar contigo. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en nuestros corazones, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tu venida está pronta, Señor. Tú vienes por tus escogidos. Y Señor, nosotros estamos tratando de caminar, estamos tratando de poner por obra tu palabra. Tú has visto nuestro esfuerzo, Señor, y que hemos fallado muchas veces, pero tú te compadeces de nuestras debilidades, Señor. Y en esta noche venimos agradecidos por el privilegio que tenemos de estudiar tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la luz de tu palabra que nos alumbra el camino en el cual andamos, Señor, para mostrarnos cuál es el siguiente paso que tenemos que dar en nuestra vida espiritual, emocional y natural, Señor. Señor, en esta noche te pedimos que nos bendigas con tu sabiduría, entendimiento, conocimiento y la prudencia de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, que la pida y que tú la vas a dar abundantemente. Pues eso te pedimos en esta noche, Señor, que nos bendigas con tu sabiduría. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, abre nuestra mente para que podamos estudiar, Señor, a los 13 gigantes que están en nuestra carne, que podamos descubrirlos, Señor, pero lo más importante es que podamos estar dispuestos a luchar con tu ayuda, Señor. Tenemos tu sangre, tenemos tu nombre, tenemos tu Santo Espíritu, tenemos tu palabra. Señor, tú nos has dado todos los recursos espirituales para que podamos vencer. Y por eso te damos gracias porque estamos del lado del ganador. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Sé con nosotros en esta noche. Háblanos, danos tu porción. Bendice a los hermanos que ya están con nosotros, bendice a los hermanos que se añadirán y también te pedimos por los hermanos que lo van a ver por internet, Señor, que a cada quien le dé su porción. Sé con nosotros en esta noche, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén. Compartimos la presentación. Una cosita más, perdón. Y listo. Pues hermanos, una vez más les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Terminamos ya el tema de las 10 naciones cananeas y este era el tema que continúa en nuestro programa. Va a propósito de la lucha espiritual que tienen los cristianos, que tenemos los cristianos. Hermanos, la noche de hoy nos corresponde estudiar este nuevo tema, este tema grande que son los 13 gigantes de la carne. La noche de hoy solo vamos a estudiar una pequeña introducción, pero estoy seguro que nos va a servir para sentar las bases de lo que vamos a estudiar las noches subsiguientes. Hermanos, siempre les anoto de dónde lo tomé y esto fue tomado de las prédicas de la doctora Hicks. Así es que aquí van a encontrar el material y solo para a manera de introducción, hermanos, esto es lo que vamos a estudiar estas noches. No recuerdo ahora cuánto tiempo nos va a llevar, pero nos va a llevar un tiempito poderlos estudiar. Aquí les anoté, hermanos, a los 13 gigantes, así como describimos a las 10 naciones cananeas, aquí les estoy describiendo yo a los 13 gigantes de la carne. El primero que vamos a estudiar, queridos hermanos, son los refaítas. Por cierto, los refaítas también eran naciones cananeas, pero en esa ocasión no se los dije, ahora lo vamos a ver. Ellos eran gigantes, eran naciones cananeas y eran gigantes. Por ejemplo, Goliat era un gigante, pero no era una nación de gigantes, era solo un gigante. En este caso, toda esta tribu de refaítas, todos eran gigantes. Por eso están en la categoría del estudio que terminamos hace 15 días, las naciones cananeas, pero también están en la categoría de gigantes. La palabra refaíta
si lo recuerdan, cuando estudiamos las naciones cananeas, estaban relacionados con el orgullo de revelación, de redención y de satisfacción. Pero del lado de los gigantes lo vamos a ver, hermanos, la palabra refaíta, lo que significa, aquí les voy a dar definiciones bíblicas de la concordancia de Strong. La palabra refaíta significa remendar con puntadas, reparar, eso significa, o sea, si ustedes tienen alguna ropita que en algún momento se rompió y la están surciendo, así es como decimos en Guatemala, la estamos remendando con aguja e hilo, eso es exactamente lo que significa la palabra refaíta. ¿Y cómo se manifiesta, hermano? La manifestación, dice, es el esfuerzo humano de remendar algo o redimir, aquí lo relacionaremos con el orgullo, o redimir algo que solo Dios debe hacer. Eso, hermanos, cuando le estamos poniendo, dicho de una manera coloquial, le ponemos un parche a las cosas que estamos haciendo mal. No, tenemos que cambiar totalmente. Eso es lo que representan los refaítas, hermano. Ya lo vamos a ver en detalle, Dios mediante, la próxima semana, porque hoy solo tenemos la introducción. Están unos gigantes que este gigante se llamaba Anak. Y Anak, lo que significa, hermanos, aquí se los puse, es adornar el cuello, ahogar, porque como tiene que ver con el cuello es ahogar, abastecerse liberalmente. ¿Y cómo se manifiesta este gigante? Dice, vestir el cuello con nuestra voluntad, con nuestros propios caminos. Hermanos, en la Biblia el cuello representa la voluntad del hombre. Uno piensa que la cabeza manda, y es cierto, aquí están las ideas. Sí, pero la cabeza está unida al cuerpo a través de algo que se llama cuello. Y la cabeza se mueve, hermanos, hacia donde el cuello quiere. Por eso el cuello de los seres humanos representan su voluntad. ¿Se recuerdan cuando el hijo pródigo volvió? Su padre lo primero que le besó fue el cuello. Le besó donde estaba su voluntad para que de ahí tuviera un cambio de naturaleza a través de su voluntad. Así es que este anak significa adornar el cuello, ahogar, abastecerse liberalmente. Y se manifiesta, dice, vestimos el cuello con nuestra voluntad, con nuestros propios caminos. Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios y queremos hacer la nuestra, y sabiendo que la Biblia nos está diciendo que no. Por ejemplo, una joven que está enamorada de un muchacho que no es cristiano, pero la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual, pero de todos modos a ella no le importa. Eso es vestir su cuello con su propia voluntad, no con la voluntad del Señor. Vamos a estudiar a un gigante que se llamaba Og. Y Og significa redondo, girar, formar un círculo. ¿Y cómo se manifiesta, hermano? Se manifiesta, dice, la mente orgullosa, girando alrededor de sus propios deseos y placeres. Cuando nuestra mente está dándole vueltas a nuestros deseos. Y hermanos, así es la mente orgullosa. En la noche se acuesta a tener malos pensamientos, porque lo vamos a ver más adelante. Hermanos, todo empieza con un pensamiento. Todas las cosas malas empiezan en la mente. Aquí es donde empieza, en esta fábrica de imágenes, es donde nacen las imágenes falsas, hermanos. Esto tiene que ver con la mente orgullosa y eso es con Og, un gigante. El 4, hermanos, es Arba. Arba significa acostarse o tumbarse a los 4 lados. O sea, eso es, perdón el coloquialismo, eso es desparramarse, hermanos, tirarse en el piso así, con sus brazos y sus piernas abiertas. Dice, acostarse o tumbarse a los 4 lados. ¿Y cómo se manifiesta? Acostarse como un rey y que todos nos sirvan. Estamos esperando, hermanos, que todos estén alrededor nuestro para servirnos y para atendernos. Ese es un gigante que todos tenemos y debemos vencer. Número 5, hay un gigante que se llama Sesai y que significa blancuzco, lino blanco, algo blanqueado, y eso parecería un buen significado, pero estamos hablando de gigantes, así es que no puede ser un buen significado. ¿Cómo se manifiesta? Con las autojustificaciones, aparentar ser blanco. Hermanos, las autojustificaciones, desde que las autojustificaciones aparecieron, hermanos, se acabaron los errores. Todo mundo se justifica. Por ejemplo, a Adán, Dios le preguntó, ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Es una pregunta, hermano, y esa solo tiene una respuesta. Eso en términos mercadológicos, a la hora de encuestar,
Esa se llama pregunta cerrada porque solo tiene una respuesta, o sí o no. Cuando uno le preguntan, ¿y qué comió? Esa es una pregunta abierta porque podemos dar un sinfín de respuestas. Pero a Adán le preguntaron, ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Él solo podía contestar sí o no. Pero él contestó, la mujer que me diste. Y ahí se autojustificó. Porque miren que no culpó a la esposa, culpó a Dios porque le dijo, la mujer que me diste. Si le hubiera dicho, la mujer, mi esposa me dio de comer, habría culpado a su esposa, pero no, culpó a Dios porque le dijo, la mujer que me diste. O sea, si tú me hubieras dado una espiritual, yo no hubiera caído en este estado. O sea, ven hermanos, Sesai es un gigante que todos tenemos y esto es la autojustificación, aparentarse el blanco, o sea, aparentar que yo no cometí ninguna falta. Yo no me responsabilizo por mis actos. Eso es lo que representa. El gigante número 6 se llama Aimán y dice hermano de una porción, regalo o liberal. Y esto es importante. Miren, ser libres con las cosas de otros. Ah, nos encanta regalar cosas, pero no las propias. Nos encanta regalar cosas, pero que no nos pertenecen, que son de otros. Estamos de administradores de algún proyecto y con el dinero ajeno somos dadivosos. No, no, no. Tenemos que ser dadivosos con el dinero propio, no con el dinero ajeno. A eso se refiere Imán. Dice ser libres con las cosas de otros. Este gigante, el número 7, se llama Talmai. Significa cresta, elevación, acumular o surco. Y es estancarnos, porque habla de surco, estancarnos y no movernos. Y hermanos, a veces nos estancamos en nuestras opiniones. Cuando decimos, no, es así y nadie más tiene razón, solo yo. Todos los demás están equivocados. Eso es talmay, hermanos, es una elevación, es un surco. Me estanqué y no me muevo de aquí porque lo que yo digo es lo correcto. Y nadie piensa mejor que yo. Y nadie dirige mejor que yo. Y nadie hace mejor las cosas que yo. Ese es un gigante que debemos vencer. Por supuesto que está Goliat y lo vamos a estudiar también. Miren lo que significa Goliat. Goliat significa exilio, desnudar ofensivamente, revelar, descubrir. Eso significa Goliat. Y miren cómo se manifiesta, hermanos. Se manifiesta en descubrir me equivoqué, las faltas de otros. Lo voy a corregir en la próxima. Descubrir las faltas de otros. Cuando andamos divulgando las faltas de los demás es porque tenemos a un Goliat adentro y le encanta andar hablando de la demás gente y contando las faltas y las fallas y los errores que la gente comete. No nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos mal, no, nos damos cuenta de lo que la gente, pero no solo lo vemos, porque está bien si lo vemos, ¿verdad? Tenemos criterio. No, 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 descubrir es andarlo contando. Eso es Goliat y lo vamos a ver en su momento. El noveno gigante se llama Esbi Benov y significa su lugar es Nov, eso significa. Y la palabra Nov significa alto, sentarse en emboscada. Eso significa, su lugar es Nov o su lugar es alto, sentarse en emboscada. Y dice que se manifiesta, hermanos, ama los lugares altos, celos si alguien ocupa esos lugares. Si a alguien le dan la preeminencia y lo sientan adelante, o a alguien lo honran en público, o de alguien dice, qué persona más linda para orar, qué precioso ora esta persona, y empieza uno a tener celos de lo que están diciendo porque a uno le gustaría que esas cosas las dijeran de uno mismo. Ese es un enemigo que es un gigante. Hay otro gigante que se llama Saf. Miren lo que significa, un plato para sostener sangre. Qué interesante, no es un plato para sostener comida, no, un plato para sostener sangre. ¿Y cómo se manifiesta? Hermano, se manifiesta con matar la reputación de una persona ausente. Pues sí, ¿verdad? Delante de la persona podemos ser hasta amables. Esto es matar la reputación de una persona ausente. Gigante número 11, Gat, significa pisando uvas o rojo. Eso es lo que significa. Y se manifiesta a través de un espíritu vengativo de enojo. Hay gente que cuando se enoja no descansa pensando de qué manera va a resarcir el daño que le causaron a través de una venganza. Está ya pensando cómo se va a vengar, qué cosa mala le va a hacer, porque esto no se puede quedar así. Siguiente gigante, el número 12, es Lami.
que significa lleno de comida. El gigante lleno de comida. Y esto tiene que ver con la codicia de la comida, no codicia de otras cosas, no, exactamente es codicia de la comida. Si tenemos problemas con nuestra manera de comer, es porque tenemos a un gigante, porque este gigante Lami es precisamente eso, codicia por la comida. Y por último, el gigante número 3 es Sipai, que significa recipiente redondo con tener sangre. Había un plato de sangre que era Saf el 10, ¿lo recuerdan? Ahí está. Pero este 3 es recipiente redondo con tener sangre. El 10, que era un plato para sostener sangre, dice matar la reputación de una persona ausente. Y este como que es el complemento, vean, lo dice matar con la lengua. Y hermanos, sí, con nuestra lengua nosotros podemos matarle la reputación a alguien precisamente. ¿Verdad? Alguien no estaba pensando mal, pero nosotros llevamos un comentario, un chisme, y con eso estamos matando la reputación a una persona. Así es que, hermanos, estos son los 13 gigantes que vamos a empezar a estudiar a partir de la próxima semana, Dios mediante. Pero para el día de hoy, yo les hice una pequeña introducción para que sepan ustedes de dónde vienen los gigantes. ¿Hay gigantes el día de hoy? Este es el origen de los gigantes, hermano. Y yo les pido que por favor lean conmigo Génesis 6 del 1 al 4, con su permiso. Génesis 6 del 1 al 4 dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hermanos, este es el capítulo antes del diluvio. Y quiero que lean cómo empieza el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, esto es en la época de Noé, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas a los hombres, dice claramente, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, aquí le rebajaron la edad a el ser humano, porque antes no vivía en esa cantidad. Aquí acaba de pasar Matusalén, que vivió 900 y tantos años, es la persona que más ha vivido, pero aquí a causa de la maldad de los hombres, porque es lo que dice en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, y ahí el Señor redujo la edad del ser humano, y la redujo, hermanos, a causa del pecado. Pero quiero que noten en el versículo 4, había gigantes. Aquí está hablando, hermanos, que había gigantes. Yo les definí la palabra gigantes, según la concordancia de Strong, la palabra es nefil, yo se las pronuncio exactamente como está en la concordancia. De hecho, los teólogos le dicen nefilim, porque la terminación, esta terminación im es el plural del género masculino. Entonces, si estos son gigantes, es nefilim, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, el nombre de Dios es Elohim. La terminación im significa plural y significa de género masculino. Así es que Elohim es un nombre plural masculino. Aquí gigantes es nefil para gigante y gigantes el plural sería nefilim, que es lo que ustedes más van a escuchar y más van a encontrar si se ponen a estudiar este tema. ¿Qué significa la palabra nefil o gigante? Significa, se lo puse entre paréntesis en color amarillo, significa derribador. Eso significa derribador. La concordancia lo dice, hermanos, significa patán, significa grosero o tirano, abusivo. Ay, perdón, me fui mucho. Ay, perdón, aquí estoy, perdón. Dice abusivo, atacar y humillar. Eso significa la palabra gigante en hebreo. Hermanos, es un mal significado. Nefil significa derribador, patán, grosero, tirano, abusivo, atacar o humillar. Eso es la naturaleza de estos gigantes.
Entonces, si lo leemos sin esa definición, en el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, y aclara, después que se llegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. La palabra llegar, llegaron o llegarse significa tener intimidad, significa tener contacto sexual, eso es a lo que se refiere. Aquí claramente dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Eso quiere decir que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y ahí nacieron gigantes. Ya lo vamos a estudiar en breve. Estos gigantes, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, los gigantes. Entonces uno tiene que entender, hermanos, de dónde vienen los gigantes. Si usted nunca había estudiado este tema, lo hice lo más sencillo posible para darme a entender. Hermanos, este término, los hijos de Dios, porque eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, estamos hablando de los hijos de Dios. Existen tres posibles respuestas. Una, que son los hijos de Set. Ustedes se recuerdan que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Caín era el hombre malo y Abel era el hombre bueno que honraba a Dios. ¿Se recuerdan que estos dos jóvenes presentaron sus sacrificios delante de Dios? Abel llevó sacrificio de oveja, de animales, mientras que Caín llevó sacrificio de vegetales, de legumbres. Y la Biblia dice que Dios recibió con agrado el sacrificio de Abel, porque era de animales. Es que, hermanos, la remisión de los pecados es con sangre. Y en el Antiguo Testamento, la figura de la sangre del Señor Jesucristo era a través de la sangre de los animalitos, solamente era una figura. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, ellos hicieron unos delantales. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Se hicieron unos delantales y cuando Dios habló con Adán, el Señor les hizo unas túnicas, dice, de pieles de animales. Para haber hecho las túnicas, Dios tuvo que haber sacrificado los animales. Desde ahí le enseñó Dios a Adán y a Eva, al hombre, la necesidad de la redención a través de la sangre del Mesías, la sangre del Señor Jesucristo. Solo que en el Antiguo Testamento la sangre era de los animales, era una figura, era una sombra, era un tipo de la sangre del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios respetaba esa sangre, hermano. Esa sangre no hacía perfecta a la persona, pero le cubría su pecado. Así fue como Dios lo instituyó en el Antiguo Testamento. Entonces estaba Caín, el malo, Abel, que era el que honraba al Señor, pero se recuerdan que cuando Dios se agradó del sacrificio de Abel, Caín por celos lo mató. Y en lugar de Abel le nació a Adán y a Eva otro hijo que se llamaba Set. Entonces, pudiera uno pensar que los hijos de Dios son los hijos de Set, que ocupó el lugar de Abel. Y los hijos de los hombres, uno pensaría, son los hijos de Caín. Entonces dice que si fuera la primera posibilidad, los hijos de Set se unieron con los hijos de Caín y ahí nacieron gigantes. ¿Por qué tendrían que nacer gigantes si se unen los hijos de Set con las hijas de Caín? ¿Verdad? Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Eso no tiene ningún sentido. Parece lógico, hermanos, pero la Biblia no es de que usemos esa clase de lógica, es de orar y esperar la revelación del Señor. La segunda posible respuesta, hermanos, es que eran poderosos gobernantes humanos. Pues claramente aquí lo dice en el versículo 4, dice, estos valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí lo dice claramente. Pero ¿cómo resolvemos el tema de versículo 4? Había gigantes. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos que había gigantes? O sea, sí, los gigantes eran poderosos gobernantes humanos. Sí, aquí lo dice, varones de renombre. Pero ¿cómo resolvemos el tema de que eran gigantes? ¿Por qué hasta ahí nacieron gigantes? Existe una tercera posible respuesta, hermanos. Que los hijos de Dios, porque ese es el concepto de este lado, los hijos de Dios, hermanos, que los hijos de Dios eran los ángeles caídos. Esa es una posible respuesta y veamos algunos versículos bíblicos, por favor. Hermanos, los hijos de Dios son exactamente los ángeles.
Dios, en la Biblia, Dios le llama hijos a los seres que fueron creados por la mano del Señor directamente. Por eso a Adán también se le llama hijo de Dios, pero a partir de Adán y Eva ya no son hijos de Dios, sino son el hijo del hombre, porque a partir de Adán y Eva es por reproducción sexual. No es que Dios hizo a Caín y Abel con su propia mano, pero a los ángeles, ellos no se reproducen por reproducción sexual, hermanos. Ellos es que Dios los creó a ellos uno por uno. Y lo vamos a ver aquí con las citas bíblicas. Por favor, lea conmigo Job 1:6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Claramente, es el mismo término que estamos leyendo aquí, que dice en el versículo 2, hermanos, estamos aquí. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. Por eso uno podía pensar los hijos de Dios, los hijos de Set y las hijas de los hombres, Caín, pero ya vimos que no, porque ¿cómo resolvemos la incógnita de los gigantes? Aquí claramente está diciendo, hermanos, en Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Recuerden que Satanás, hermanos, era un querubín. Eso era Satanás, porque la Biblia le dice querubín protector. Era un ángel. Aquí claramente lo dice, hermanos, en Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, dice, y no está hablando de Adán, de Caín, no, los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Por cierto, aprovecho, hermanos, para hacer un paréntesis en este momento apropiado. Hay personas que no creen que un cristiano pueda tener demonios, porque su lógica dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Si Jesús está en el corazón de un cristiano, ¿cómo puede estar también un demonio? Porque no pueden estar, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y tiene toda la lógica del mundo, hermanos, pero en la vida real no funciona así. Pero aprovecho para decirle, miren lo que dice Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Dios, delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás, y no que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pues no, comunión no hay, pero sí estaba. Aquí dice que Satanás estaba delante de Jehová. O sea, sí es posible que un cristiano pueda tener a Jesús en su corazón. Estoy aprovechando para darles una explicación. Sí es posible que el Señor Jesús esté en el corazón y también es posible que el demonio pudiera estar en una persona. Y se lo voy a terminar de explicar, ya que estoy haciendo un paréntesis. Hermanos amados, el tabernáculo de Moisés tenía 3 lugares, ¿lo recuerdan? Perdón, iba a poner el lugar santo y no es cierto. El primer lugar es el atrio. El segundo sí es el lugar santo. Y el tercero, hermanos, es el lugar santísimo. ¿Sí? Al tabernáculo de Moisés, pregunto, ¿a dónde venía la presencia del Señor una vez al año? Al lugar santísimo. Aquí era donde se manifestaba la presencia del Señor una vez al año. Y ustedes se recordarán que cuando el Señor Jesús limpió el tabernáculo, echó fuera a los ladrones y a los cambistas. ¿De dónde echó fuera el Señor a los ladrones y a los cambistas en el tabernáculo? ¿Del atrio, del lugar santo o del lugar santísimo? Los echó fuera del atrio. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Y así como el tabernáculo tenía 3 recintos, o 3 cuartos, o 3 habitaciones, nosotros también tenemos 3 recintos, porque somos el templo del Espíritu Santo. El atrio para nosotros sería el cuerpo. El lugar santo para nosotros sería el alma. Y el lugar santísimo para nosotros sería el espíritu. Entonces les pregunto, en nuestro ser trino o triuno, cuerpo, alma y espíritu, ¿a dónde viene a morar el Señor Jesús cuando le decimos, Jesús, soy pecador, ven a mi vida y sálvame? ¿A dónde viene a morar el Señor Jesús? ¿Viene a nuestro cuerpo? ¿Viene a nuestra alma o viene a nuestro espíritu? Pues de acuerdo a esta figura, viene a nuestro espíritu. Y cuando un cristiano puede tener demonios, ¿dónde cree que tienen los demonios? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? En el cuerpo. Porque la figura es cuando el Señor Jesús limpió el templo,
echó fuera a los ladrones y a los cambistas del atrio que representa el cuerpo. Así es que no están en el mismo recinto, están en la misma persona, pero no están exactamente en el mismo recinto. Y el Señor Jesús limpió un templo donde su presencia se manifestaba en el lugar santísimo, figura de nuestro espíritu. Pero aproveché para decirles en Job 1:6 dice, ahí está Satanás delante de Jehová. No es que tengan comunión, no, hermanos, no tienen ninguna comunión, pero estaban ahí frente a frente. Cierro paréntesis, estamos hablando de, les borro todo esto para no confundirlos, y estamos viendo, queridos hermanos, a los hijos de Dios, que es lo mismo que decir los ángeles. Lea conmigo, por favor, Job 2:1. Ya leímos Job 1:6, ahora Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Otra vez exactamente lo mismo. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Otra vez usted lo ve aquí. Están frente a frente. Y ahí es donde Dios le habla y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como el recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero ven, hermanos, aquí a Satanás se le llama hijo de Dios, claramente lo dice en Job 1:6 y lo dice también en Job 2:1. Vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales venía Satanás, porque Satanás es un hijo de Dios, porque Dios lo hizo con su propia mano. No es un hijo de Dios por redención. Ustedes y yo somos hijos de hombres porque nacimos por reproducción sexual, pero en el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos hijos de Dios por adopción, somos hijos de Dios por redención. El Señor nos adoptó, dice la Biblia, el Señor nos redimió. Ahora somos hijos de Dios, pero por redención. En este caso, Satanás no está ni redimido ni está adoptado, lo aclaro. No es el hijo de Dios porque esté redimido o adoptado. No, se le llama hijo de Dios porque Dios lo hizo con su propia mano. Pero vean, por favor, más versículos bíblicos. Los hijos de Dios siguen siendo los ángeles. Job 38 del 4 al 7. Dios está hablando con Job porque lo está llevando al punto donde Job tiene que reconocer que Job es un ignorante como todos nosotros, hermanos. Job pensaba que él sabía, Job pensaba que él tenía mucho conocimiento y algunas veces nos podría pasar eso a nosotros, que nos llenamos de orgullo, pero vean esta parte. Job 38:4 dice, le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ouch. Para un hombre tan orgulloso como Job, quiero que sepan que Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, del lado consciente, pero del lado inconsciente él tenía orgullo. Y eso era lo que Dios estaba tratando con él, su orgullo. El orgullo no lo hubiera podido dejar. La Biblia dice que Dios ve de lejos al orgulloso, al altivo, pero al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Por eso el Señor está tratando de convencer a Job de que él es ignorante, como ustedes y como yo y como todos. Sin Cristo, hermanos, no somos nada. Sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo no valemos nada. Sin Cristo no podemos hacer nada, hermanos. Y eso es lo que Dios está haciendo con Job. Así es que le dice en el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Está hablando de la tierra. ¿O quién puso su piedra angular? 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y hermanos, ahí todavía no había nacido ni Job, ni usted, ni yo, ni ninguno, ni Adán. Y dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hermanos, aquí está hablando de ángeles. Cuando dice los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Le di la cita de Job, está esta cita. Pero déjeme que todavía se lo termine de comprobar. Y aquí en esta diapositiva le puse, los hijos de Dios de Génesis 6 ya son ángeles caídos. Por favor, lea conmigo lo que dice Isaías 14 del 12 al 15. Esto es exactamente de Lucifer. Dice en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas, sobre las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, estos ángeles de Génesis 6 son esos ángeles caídos. Aquí está Lucifer. Y se recuerdan que Lucifer contaminó a cierta cantidad de ángeles. No sé si lo recuerdan. La Biblia claramente dice que fue un tercio de los ángeles se corrompieron juntos, y esos son los demonios. Los demonios son ángeles caídos. Aprovecho para hacer otro paréntesis y decirle, no es lo mismo un demonio que un espíritu inmundo. No es lo mismo, son diferentes. Aquí se refiere a los demonios, que son los ángeles caídos. Los espíritus inmundos es el espíritu, ya se los borré de cuando le dije atrio, lugar santo y lugar santísimo. Es el espíritu de una persona, pero de una persona que nunca aceptó a Cristo. En Eclesiastés dice que todos los espíritus vuelven a Dios quien lo dio. Pero si es un espíritu de una persona no creyente, no cristiana, ese es un espíritu inmundo que no puede quedarse en la presencia del Señor, y ese espíritu vuelve a la tierra. Esa es la diferencia entre espíritus inmundos. Por eso es que hay espíritu de tristeza. No es un demonio de tristeza, no, es un espíritu de tristeza, un espíritu de depresión, un espíritu de muerte, alguien que se quería suicidar. Ese es el espíritu que tenía. Espíritu de tabaquismo, espíritu de alcoholismo, gente que fumaba, gente que tomaba y murió sin Cristo. Ese espíritu se presenta, pero es un espíritu sucio. Ese espíritu tiene que volver a la tierra, no se puede quedar en la presencia del Señor. Cierro el paréntesis. En este caso, hermanos, son demonios porque son ángeles caídos. Aquí claramente dicen el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol. Derribado es caído a los lados del abismo. Y por favor, lea conmigo lo que dice Lucas 10:18. El Señor Jesús está hablando y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se dan cuenta? A un tercio de los ángeles, a Lucifer y a un tercio de los ángeles sacaron del cielo y fueron derribados, fueron enviados, hermanos. Ellos no podían quedarse en el cielo. Por cierto, aprovecho para hacerle otro paréntesis también. No le tenga miedo ni al diablo ni a sus ángeles, porque solo se corrompieron un tercio. Eso, miren, hermanos, qué proporción más linda. Eso quiere decir eso quiere decir que por cada demonio nosotros tenemos 2 ángeles a nuestro favor, porque eso nos da 3. Un tercio se corrompió. O sea, de cada 3 ángeles se corrompió uno y quedaron 2 buenos. O sea, hermanos, que por cada demonio hay 2 ángeles que están a nuestro favor. Así es que no temamos, y tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, y el Señor es el vencedor y es el victorioso. Así es que usted no le tenga miedo ni al diablo ni a los ángeles. Usted venga y acérquese a la presencia del Señor, y Dios es el que se va a encargar de hacer la obra. Así es que, hermanos, con esta diapositiva les estoy comprobando que los hijos de Dios de Génesis 6 son ángeles caídos, porque venimos diciendo que los hijos de Dios son ángeles. Así es que los de Génesis 6, los que tuvieron contacto sexual físico con las hijas de los hombres, son ángeles caídos. Por favor, acompáñenme a ver, aquí le puse en esta diapositiva, los ángeles que pecaron fueron arrojados. Por favor, lea conmigo 2 de Pedro 2, del 4 al 8. Dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, aquí está hablando de una cosa, aquí está hablando de otra cosa, pero tiene conexión. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y mire, aquí habla de otra cosa, pero sigue teniendo relación. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, destruyéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 7. Y libró al justo Lot, eso tiene que ver con Sodoma y Gomorra, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, aquí estamos hablando de la misma clase de pecado.
Habla del pecado que cometieron los ángeles aquí. Luego dice que con Noé volvieron a cometer el mismo pecado. Luego con Sodoma y Gomorra volvieron a cometer el mismo pecado y lo vamos a ver. Por eso les puse aquí que tenían en este pasaje, ¿qué encontramos en común? Los ángeles que pecaron, el mundo antiguo de Noé y la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eran los mismos ángeles caídos, hermanos. Esos ángeles fueron los que tuvieron contacto sexual en el tiempo de Noé y esos mismos ángeles son los que llegaron, no los que destruyeron Sodoma y Gomorra, esos eran ángeles de parte de Dios, pero esa gente estaba acostumbrada a tener contacto con ángeles caídos, lo vamos a ver en breve, hermanos. Pero ven, eso era lo que tenían en común. Hermanos, los gigantes nacen de esa relación ilícita, de esa relación antinatural entre un ángel caído y un ser humano. Y ahí es donde nacen los gigantes. Luego les explicaré si todavía existen gigantes en nuestra época. Veamos la perversión de Sodoma y Gomorra para que vayamos entendiendo un poquito. Por favor, lean conmigo Génesis 13 del 10 al 13. Y espero que les esté haciendo sentido, hermanos, esta pequeña introducción. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Esto es cuando los sirvientes de Lot tienen pleito con los sirvientes de Abraham, y Abraham le dice, sobrino, no podemos estar juntos. Tú escoges, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Escoge tú primero. Y hermanos, el que tenía el derecho de haber escogido era Abraham porque era el mayor, pero le cedió su derecho. Aprovecho para haceros un paréntesis precioso. Présteme atención, por favor. Hermanos amados, cuando ustedes y yo dejamos nuestras decisiones, dejamos nuestras elecciones en las manos de Dios, sepa que Dios siempre va a escoger lo mejor para nosotros. Por eso no elija usted, no elija con sus ojos. Deje que sea Jesús el que elija por usted. Cuando Jesús elige por usted, hermano, siempre va a escoger lo mejor. Así es que sus elecciones tienen que estar en la mano del Señor. No elija, no haga análisis usted, dónde tengo mayores réditos, mayores ganancias, qué me conviene. No, ore y déjelo en las manos del Señor. Abraham no se estresó, hermanos, por escoger, y Lot escogió lo que le pareció mejor. Y es que, hermanos, a la hora de escoger, vamos a escoger cosas que nos van a parecer agradables, buenas, exitosas para nosotros, pero nosotros no sabemos lo que hay detrás de todo eso. Uno no lo sabe, el que lo sabe es Dios, Él es el creador de los cielos y la tierra. Así es que de nuevo le repito, cuando usted y yo dejamos nuestras elecciones, nuestras decisiones en las manos del Señor, Él siempre va a escoger lo mejor para nosotros. Si algún soltero me está viendo en este momento y está pensando en su futura esposa o su futuro esposo, déjelo en las manos del Señor. El Señor va a escoger lo mejor para su vida, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cerramos paréntesis. Entonces dice en el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, se apartó de Abraham. 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mire lo que dice en el 13. Ay, perdón, estoy oprimiendo algo que no. En el 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermanos, no venda su primogenitura por un plato de lentejas. Este Lot lo que vio fue la fertilidad. Sus ganados iban a estar bien, iba a ser próspero materialmente, sí, pero espiritualmente no. Y hermanos amados, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué le sirve? No le sirvió de nada, porque nada se va a llevar de esta vida. Desnudos hemos venido, desnudos nos vamos a ir, hermanos. Aquí dice que estos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, pero a él no le importó. Usted, por favor, no sacrifique su eternidad, su bendición por una ganancia terrenal, por un soborno. Va a recibir más dinero, va a recibir más ganancia. ¿Qué es eso en esta vida? Eso no es nada, aquí se va a quedar. Ni se lo va a disfrutar la persona, se lo van a disfrutar otros el día que se muera, no se lo va a poder llevar.
y perdió su bendición eterna. Esto era Sodoma y Gomorra, y Lot, eso fue lo que vio. Continuemos con la perversión de Sodoma y Gomorra. Y aquí sí hace lo detallo bien. Génesis 19 del 1 al 9. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. ¿Se recuerdan? El Señor pasó con dos ángeles, hablaron con Abraham, Abraham les preparó comida, y el Señor manda a los ángeles, se van. Estos son ángeles buenos, hermanos, son ángeles que no se corrompieron, y el Señor le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra, porque él dijo: le voy a encubrir a mi amigo, y le contó lo que iba a hacer. Y ahí es donde Abraham empieza a negociar: Señor, y si hay 50 la vas a destruir, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, y no habían ni 10 hermanos, habían 7. Entonces pasa esto. Llegaron, y en el versículo 2 dice: y dijo, o sea, Lot se inclinó al suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, o sea, insistió, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, hermanos, ya los ángeles están en la casa de Lot. Versículo 4: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todo el pueblo se juntó, los varones, dice. Oiga bien, los varones, dice. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones? Miren, ¿dónde están los varones? O sea, los ángeles, estos eran ángeles buenos. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hermanos, aquí también les tengo que decir, la palabra conocer en el Antiguo Testamento no es de conocer: hola, mucho gusto, mi nombre es Eric Urrela, qué gusto conocerlo, a sus órdenes. No se refiere a mucho gusto, eso no es un saludo. La palabra conocer tiene que ver también con una relación sexual. En la Biblia claramente dice: conoció Adán a su esposa Eva y concibió y dio a luz un hijo. Y conoció, pero si ya la conoció desde cuando el Señor la sacó de un costado, desde ahí la conocía de esa manera que nosotros sabemos que es conocer. Esta manera conocer tiene que ver con intimidad física, contacto sexual, a eso se refiere. Y estos hombres, vean de nuevo en el versículo 5, dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Si no me cree que eso significa la palabra, vea lo que continúa en el versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. O sea, él salió y cerró la puerta. Versículo 7. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Qué maldad es saludar a alguien? Si conocer fuera un saludo, como creemos, si conocer fuera un saludo, ¿por qué dice ahí: no hagáis tal maldad? ¿Presentarse amablemente es una maldad? No. Tener una relación sexual, eso sí es una maldad. Por eso dice aquí: y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y si no está convencido, espérese el siguiente versículo, versículo 8. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Otra vez, si fuera el conocer de hola, mucho gusto, entonces esas niñas nunca habían salido de su casa al mercado, nunca habían visto a un hombre, porque ahí dice: he aquí yo tengo dos hijas que no han conocido varón. No, 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 se refiere, no han conocido varones, ellas no han tenido relaciones sexuales, a eso se refiere. Mire lo que continúa diciendo: os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. De nuevo, si fuera saludes, y salúdense, y abrácense, y desen un beso, hola, a mucho gusto. No, aquí está diciendo, versículo 8: he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada,
pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Versículo 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Y ese fue el momento donde los ángeles lo sacan, antes lo ciegan y lo sacan a Lot, a sus hijas, nadie más se quiso ir con ellos. Y cuando van escapando, la mujer de Lot voltea a ver para atrás y los ángeles les habían dicho, no vean para atrás. Y ven para atrás y quedó convertido en una estatua de sal. Pero se dan cuenta, hermanos, en Sodoma la gente está pidiendo tener contacto con los ángeles. Una pregunta, si ustedes tuvieran algún día mucha hambre y no tienen nada que comer, ¿se comerían un trozo de madera o se comerían un pedazo del piso de su casa porque tienen hambre? No, porque eso no se come. Si esta gente de Sodoma y Gomorra tuvo el deseo de tener relaciones sexuales con estos ángeles, es porque estaban acostumbrados a tener esa clase de prácticas con demonios. Por eso era que querían en esta ocasión con ángeles, sabían que eran ángeles y querían tener, porque no quisieron a las hijas de Lot, no, a los ángeles querían. Es porque ellos estaban acostumbrados a tener esa clase de contacto. No se les hubiera apetecido algo que nunca hubieran gustado, que nunca hubieran practicado. Como ya lo habían practicado, entonces por eso ellos estaban deseando tener esa intimidad sexual con estos ángeles. Hermanos, así fue como vino el pecado de Sodoma y Gomorra. Esto es solamente para confirmarles a ustedes que son los ángeles caídos los que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Y todavía falta, hermanos, por favor, vea esto. Quiero que vean, hermanos, que las perversiones traen destrucción. Todas las perversiones siempre traen destrucción, hermanos. Si usted nunca lo había leído, por favor, acompáñame a leer lo que dice Levítico 18, del 1 al 10. Y aquí vamos a entender un poquito mejor los pasajes anteriores. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, hermano, está hablando a los cristianos, y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Les subrayé algo importante. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Hermano, le está diciendo, no se comporten de donde salieron y no se comporten a donde van a ir. Hermano, mire qué perdición la que hay. Salieron de un lugar corrupto y van a llegar a un lugar corrupto. Porque está diciendo, Egipto estaba corrupto, no hagan como ellos, y Canaán está corrupto, y ahí van a llegar, no hagan como ellos, cumplan con mis mandamientos. Versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, su palabra, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y aquí empieza a describir algo. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Quiero que noten este concepto que está apareciendo aquí, para descubrir su desnudez. Este concepto nos va a servir luego. Necesito que lo recuerden bien. Que no se llegue. Llegarse es lo mismo que conocer, es lo mismo que tener una relación sexual, hermano. Es lo mismo. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. La relación sexual está conectada con descubrir desnudez. Decir conocer, como lo vimos en Sodoma y Gomorra, decir llegarse, decir descubrir la desnudez, todos son sinónimos de relaciones sexuales. Todos son sinónimos de eso, hermanos. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tenemos que entender eso y recuérdelo, por favor. De una vez se lo digo. Recuérdelo para cuando estudiemos a Noé. Porque hubo un hijo que vio su desnudez y tenemos que entender qué es eso. De nuevo, versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Hermanos, dijimos que conocer, llegarse o descubrir la desnudez es lo mismo, es lo mismísimo que decir relación sexual. Y aquí dice
no tendrás relación sexual con tu padre o no tendrás relación sexual con tu madre, dice. Dice, tu madre es, no descubrirás su desnudez. O sea, no tendrás relaciones con tu mamá. Eso es lo que está diciendo aquí. Miren hasta dónde han llegado las perversiones. Hermanos, estamos en Levítico. O sea, estamos empezando con la creación. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. O sea, no tendrás relaciones sexuales con tus hermanas. Ahí está diciendo, ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con tus hermanas. Versículo 10. La desnudez de la hija de tu hijo o una nieta. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, tu desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. O sea, no relaciones sexuales con los papás, con el papá, con la mamá, con la hermana, y ahora con las nietas, dice. No, no tendrás con tus nietas, dice ahí, con la hija de tu hijo, o sea, tu nieta. Hermanos, estamos entendiendo cómo estaba Sodoma y Gomorra. Vean los mandamientos de parte del Señor. Estos son mandamientos. Y todavía continúan. Leamos, por favor, siempre Levítico 18, del 11 al 20. Dice en el 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, o sea, la hija de la mujer de tu padre, tendría que ser mi hermanastra, engendrada de tu padre, tu hermana es, o sea, tu hermanastra. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Mi tía es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás. Mi otra tía materna, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. Mi tío no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer de tu hijo. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Mi cuñada es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, la hija de su hijo, para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, o sea, a dos hermanas, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No. Versículo 19. No, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Eso generalmente los cristianos no lo saben, pero aquí está en la Biblia. Aprovecho para recalcárselo. De nuevo dice en el versículo 19, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Aunque sean esposos, tienen que respetar este tiempo de acuerdo a la Biblia. Y 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ven, acto carnal. Está hablando de adulterio, porque dice con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Hermanos, ven que en la Biblia están todas esas perversiones, y eso era lo que estaban haciendo estos demonios, estos ángeles caídos con las hijas de los hombres, y los seres humanos querían tener eso. Aprovecho para decirles, en la actualidad eso todavía está pasando, pero no hay gigantes. En breve se lo explico, pero sigue pasando. Leamos ahora siempre Levítico 18 del 21 al 30. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre el nombre de tu Dios, yo Jehová. Mire lo que dice aquí, por favor, preste atención en el 20. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Aunque ahora la gente diga lo que diga, y me puedo meter en problemas, pero está en la Biblia y no puedo dejar de decirlo porque ese es el pasaje que estamos estudiando. No te echarás con varón como con mujer, es abominación a Jehová. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amanciándote con él. O sea, no tendrás relaciones sexuales con los animales, dice. Pero esas cosas están pasando el día de hoy, hermano. Hasta están legalizando esas cosas y uno dice, Dios mío, pero aquí está en la escritura.
Versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. 24. En ninguna de estas cosas os amanciaréis. Amanciar es lo mismo, tener contacto sexual. En ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas, miren, en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Hermanos, por eso es que Dios decretó que a las naciones cananeas las tenían que exterminar, porque todas practicaban estas cosas que son maldades. Hermanos, Dios destruyó a las naciones cananeas a través de los israelitas. La gente no entiende por qué tenían que matar, porque estas naciones habían llegado al colmo de la maldad al hacer todas estas prácticas, al hacer todo esto, y Dios dijo, ya llegaron al colmo de su maldad. Sodoma y Gomorra llegaron al colmo de su maldad. Y ahora, en la actualidad, año 2023, esta gente, la gente de ahora está llegando al colmo de su maldad. Por eso el Señor va a venir por su iglesia, hermanos. Dios mediante nos podamos ir. Va a venir por su iglesia y va a purificar esta tierra, ya no con agua como en los tiempos de Noé, la va a purificar por medio de fuego, hermanos, porque esta generación está haciendo exactamente lo mismo que hicieron en la época de Noé, en la época de Sodoma y Gomorra, exactamente lo mismo. Vea lo que dice en el 24. En ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, hermanos, ustedes y yo debemos guardar la palabra del Señor para que la palabra nos proteja de estas cosas. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, así le llama el Señor, abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra vomite a nosotros por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de nosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo, o sea, van a morir. Versículo 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a mantenerlos limpios y puros para Dios. Por eso tenemos al Espíritu Santo. La otra vez les dije, el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo, el Padre es santo, el Señor Jesús es santo, pero no se llaman santos, aunque lo son. El Espíritu Santo está aquí, se llama Espíritu Santo porque está aquí para santificarnos. Hermanos, el Espíritu Santo nos puede ayudar a santificarnos. Así es que, hermanos, ven, las perversiones traen destrucción. Esto fue lo que trajeron esos ángeles caídos, estas perversiones, hermanos, y esas todavía existen el día de hoy. Esta es una pregunta de examen. ¿Por qué había gigantes en la tierra de Canaán si ya habían muerto en el diluvio? Porque se murieron todos los gigantes, hermanos. Entonces, ¿por qué habían gigantes en la tierra de Canaán? Con su permiso. ¿Por qué habían gigantes en la tierra de Canaán si se murieron en el diluvio? Aquí viene la explicación. La semilla de corrupción pasó a las nuevas generaciones. La semilla de corrupción se pasó, hermanos, a las nuevas generaciones. Lea conmigo, por favor, Génesis 9, del 18 al 27. Esto es después del diluvio. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. 3 hijos. Y aclara, y Cam es padre de Canaán. Miren que a la tierra Canaán tienen que llegar y conquistarla. Pero Canaán, Cam es alguien que se portó mal. Y esa es la tierra que tienen que heredar. Es la tierra que tienen que conquistar. Versículo 19. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Hermanos, todos venimos de Adán y Eva. Ahí tenemos aún a nuestros primeros padres. Todos venimos de Adán y Eva. Y luego todos venimos de Noé. O venimos de Sem, o venimos de Cam, o venimos de Jafet. Pero otra vez se volvió a unificar toda la humanidad. 2 veces se ha unificado. Con Adán y Eva y con Noé. Y de Noé venimos nosotros.
Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Eso es después del diluvio. 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé tomó vino, se embriagó y se quedó descubierto en medio de su tienda. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Hermanos, espero que recuerden lo que leímos en los pasajes anteriores. ¿Qué significa vio la desnudez de su padre? Cuando uno lo lee de primera instancia, uno cree que él vio con sus ojos y eso fue todo lo que hizo mal. No, hermanos, lo acabamos de leer y lo leímos hasta el cansancio. Vimos tantas citas bíblicas. Llegarse, conocer y descubrir la desnudez significa tener relaciones sexuales. Y aquí dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Pero ¿cómo puede ser que un hijo haya hecho con su padre? Pero si lo leímos, no mirarás la desnudez de tu padre, no mirarás la desnudez de tu madre, o sea, no tendrás relaciones con tu papá, no tendrás relaciones con tu mamá. Aquí claramente le está diciendo. Yo espero que usted lo crea porque está en la Biblia y leímos los pasajes bíblicos. De nuevo, 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Es que yo le dije el otro día, la gente está cometiendo abominaciones y todavía las publican como que fueran grandes cosas. Y salen a la calle y se filman y publican eso y uno dice, pero si lo que están haciendo es vergonzoso. Y olvídese de la gente impía que no conoce al Señor. Total, no conocen al Señor. No, la gente cristiana está haciendo esas cosas. Y hacen cosas y filman sus bebidas y filman sus bailes y los publican. Y si uno como que estuvieran haciendo una gran cosa espiritual, como que esto los va a llevar a la nueva ciudad. No, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y todavía se lo va a contar a sus hermanos como que fuera una proeza y digno de aplaudir, si eso es vergonzoso. Ahí fue donde pasó la semilla de corrupción. Ya este Cam ya venía contaminado. Cam ya venía, se salvó por su papá, pero venía contaminado. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Por eso es que uno entendía, Cam solo lo vio. No, 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 porque si solo lo hubiera visto, no pasaría esto que dice aquí. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho. No, 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 pero si ver no es, o sea, no le hizo nada con ver. No, 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 supo lo que le había hecho su hijo más joven. Supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Hermanos amados, aquí el que cometió la falta fue Cam, pero Noé maldijo a su hijo, Canaán. Queridos hermanos, las elecciones que usted y yo hagamos afectan a nuestros hijos, para bien o para mal. No piense que solo usted va a sufrir las consecuencias. De las cosas malas que usted y yo hagamos, sufriremos nosotros las consecuencias y nuestros hijos también, hermanos. Aquí lo podemos ver, versículo 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sean Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hermanos, así fue como pasó esa semilla de corrupción. Por eso es que vemos que en Canaán, al que están maldiciendo es a Canaán, por eso se llama la tierra Canaán, por si no lo sabíamos, es el hijo de Cam. Hermanos, ahí se trasladó la semilla de maldad, esa semilla de corrupción pasó de la época de Noé, se salvan, sí, pero ya Cam la llevaba en su corazón. Y así fue como se trasladó esa semilla a las nuevas generaciones. Por eso vemos gigantes en la tierra prometida, pero se habían muerto en el diluvio, sí, pero aquí está cometiendo una corrupción tremenda Cam con su padre. Es porque él ya la había heredado, él lo tenía en su corazón. De hecho, tengo que regresar.
Yo no sé si usted sabe la historia de las dos hijas de Lot. Las dos hijas de Lot también tuvieron relaciones sexuales con su papá. De ahí nacieron las tribus que luego pelearon contra los israelitas. Ellas se escondieron en unas cuevas y dijeron, ya no vamos a tener descendencia, como que se había acabado toda la humanidad. Ellas también venían contaminadas de Sodoma y Gomorra. Hermanos, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué está viendo usted en las redes sociales? Porque lo que usted está viendo, eso le está contaminando. Lo que usted esté viendo, eso le va a generar imágenes en su mente y usted va a empezar a pensar mal. En vez de eso, llénese de la palabra del Señor. Escuche prédicas. Si va a ver películas, vea películas cristianas. Deje de estar viendo las contaminaciones del mundo, porque eso que está viendo lo va a contaminar. Se recuerda claramente que los patriarcas tuvieron una hermana. Jacob tuvo una hija que se llamaba Dina. Y claramente dice que Dina salió a ver, léalo, dice, salió a ver a las hijas del pueblo. Solo salió a ver a las hijas del pueblo. Y el príncipe de ese lugar de Siquem, que se llamaba Hamor, así se llamaba el príncipe, la tomó y la ultrajó, la tomó y la violó. Hermanos, lo que uno ve, eso nos penetra y nos contamina. Los expertos han dicho que una imagen que usted vio por 20 segundos se queda en su mente en 20 años. No estén viendo cosas que le van a contaminar, porque las hijas de Lot estuvieron en Sodoma y Gomorra y fueron permeadas por lo que vieron y terminaron teniendo contacto con su papá porque la mamá había muerto como estatua de sal. Y las hijas terminaron teniendo relaciones íntimas con sus papás y concibieron de su papá, lo embriagaron. Aquí también este otro, mire, vivió en un lugar perverso y dejó que la perversión entrara a su corazón. Hermanos, la única manera como nosotros podemos repeler eso es con la sangre de Cristo, con el nombre del Señor Jesús, con el fuego del Espíritu Santo y con la palabra del Dios, del Señor. Eso es lo que nos puede proteger a nosotros. Pero así, hermanos, pasó la semilla de corrupción a Cam y así pasó hasta la tierra de Canaán. Quiero que vea esto que es importante, hermanos. Las perversiones, hermanos, acarrean maldiciones. Lea conmigo Deuteronomio 27 del 20 al 23. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Ve que todavía continúa en Deuteronomio. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo, o sea, descubrió su desnudez de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, lo que está sucediendo el día de hoy. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, eso está pasando el día de hoy, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, vemos maldito, 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 porque las perversiones acarrean maldición. Y las maldiciones alcanzan a nuestros hijos, nietos y bisnietos, porque dice que las maldiciones se heredan hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así es que cuidado con nuestras elecciones, hermanos. Estamos estudiando un tema que nos sirve a nosotros, pero busquémosle la aplicación para nuestra vida. Porque ya no existen gigantes en la actualidad. Gracias a Dios ya no existen, pero esos contactos de entre los demonios y los seres humanos siguen pasando hasta el día de hoy, siguen pasando hasta el día de hoy. Quiero que sepan que el demonio, los ángeles no tienen sexo, son asexuales. Y los demonios, porque son ángeles caídos, tampoco tienen sexo, son asexuales. Pero para que sepa, le digo porque hemos tenido que orar por personas que han tenido contacto con demonios, contacto sexual, físico. Hemos tenido que orar. El demonio que hace las veces de un varón se llama incubus. Y el demonio que se hace pasar por una mujer se llama sucubus. O sea, eso pregúntenle a las personas que saben de liberación y les podrán dar fe que así es como se manifiestan hasta el día de hoy. Solo que el día de hoy no se engendran gigantes, gracias a Dios. Y aquí le digo por qué no. Lea conmigo Judas 1 del 5 al 7. Dice en el 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es lo de los ángeles que llegaron en la época de Noé, los ángeles caídos, de nuevo en el 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hermanos, ellos quedaron, los que engendraron gigantes, quedaron guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, ellos. Hay otros demonios, pero no estos. Estos ya no. Estos están guardados bajo oscuridad. 7. Como Sodoma y Gomorra. Los vuelven a mencionar para que vean ustedes que sí tiene relación. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Adma y Zeboim, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, pero está hablando de ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos ángeles ahora no están libres. Los que procreaban gigantes no están libres ahora, hermanos. Por eso no hay. Hay otros demonios, los que les acabo de mencionar los nombres. Esos todavía hasta el día de hoy están teniendo contacto con seres humanos, pero no están engendrando. Siempre para comprobarles por qué ya no se engendran gigantes, segunda de Pedro 2, del 4 al 8. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Hermanos, es lo mismo que dice aquí, a prisiones eternas. Aquí dice, mire, a prisiones eternas, a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Aquí dice, mire, para ser, perdón, para, para ser reservados al juicio, dice. Y mire lo que dice aquí, para el juicio del gran día. Está hablando de los mismos ángeles. Esos ángeles están en prisiones, hermanos. Por eso es que no hay gigantes el día de hoy. Aunque, como le dije, hay otros ángeles caídos que sí lo están practicando. Ahora, queridos hermanos, esa semilla de corrupción ha llegado a la actualidad. Al día de hoy está aquí esa semilla de corrupción. Lea conmigo, por favor, lo que dice Romanos 1 del 18 al 27. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, es gente que caminó con el Señor, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Se da cuenta cuán importante es darle gracias a Dios en todo? En todo, todo. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire lo que dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí explica, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es lo que está pasando el día de hoy. Lo que están haciendo es una mentira, pero para ellos es su verdad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De nuevo, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera, perdón, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, habla de hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, por si no estaba claro, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, esa corrupción ha llegado hasta el día de hoy.
Esa semilla fue pasada de generación en generación y nos alcanzó hasta nuestros días. Pero quiero que noten, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Hermanos, tengo que hacer un gran paréntesis aquí. En consejería hemos tenido personas que tienen algunas de estos problemas. ¿Y saben cuál es qué es lo que dicen? Yo le he pedido a Dios que me lo quite. Y como Dios no me lo quita, entonces Dios quiere que lo haga. No, ese es un engaño del diablo. Hermanos, es como que yo diga, yo le pido al Señor que me quite el orgullo, porque yo tengo orgullo, estoy luchando con eso, y estoy seguro que usted también, porque todos tenemos orgullo. Y la Biblia dice que Dios ve de lejos al orgulloso, al altivo. Estoy luchando, pero no voy a decir, como Dios no me quite el orgullo, entonces voy a seguir siendo más orgulloso. No, estamos luchando, tenemos una lucha, pero no nos tenemos que dar por vencido. Les recuerdo, tenemos la sangre de Jesús, tenemos el nombre que es sobre todo nombre, tenemos al Espíritu Santo que es nuestro consolador, tenemos la palabra del Señor que es nuestra luz, nuestra guía, tenemos todos los recursos para vencer. Estamos en una lucha, pero no nos demos por vencidos. Aquí dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hermanos, si somos creyentes y estamos teniendo esta clase de problemas, tenemos que luchar, pero no nos cansemos de pedirle ayuda al Señor. El Señor dijo, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Hermanos, no nos cansemos de buscar al Señor y pedirle a Dios que nos ayude. El Señor nos ayude en nuestra debilidad. El Señor es poderoso. El Señor es misericordioso. No digamos, como Dios no me lo quita, entonces lo voy a seguir haciendo. No, eso no es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Dios nos quiere dar la victoria. Si nosotros nos humillamos y somos insistentes y persistentes en oración, en nuestra entrega, en nuestra búsqueda, el Señor puede hacer una obra milagrosa y darnos la victoria. Ya vamos a finalizar, hermanos. Hermanos queridos, todo empieza con un pensamiento. Por favor, lea conmigo lo que dice Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Se las subrayé, hermanos, miren los pecados con los que empieza: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto, por cierto, se lo está diciendo gente cristiana, porque si no, no le estaría diciendo no heredarán el reino de Dios. La Biblia fue escrita para la gente cristiana, hermanos, es para nosotros. Vea lo que dice Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, porque todo lo heredamos, todos lo tenemos, todos tenemos esa misma capacidad para pecar de esta manera, porque de dentro del corazón de los hombres salen, en primer lugar dice, los malos pensamientos. Luego dice los adulterios y las fornicaciones. ¿Se da cuenta que los adulterios y las fornicaciones están aquí? Aquí están los adulterios y las fornicaciones. Pero en el caso de Marcos dice que todo empieza con los malos pensamientos. No le dé rienda suelta a sus malos pensamientos. Tráigalos sujetos al gobierno de Cristo, en oración, en arrepentimiento. De nuevo dice en el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todos tenemos las mismas capacidades, fuimos hechos del mismo barro, hermanos. Tenemos a nuestros mismos padres ancestrales. Sí, hermanos, pero tenemos a Jesús en el corazón. Y Jesús en el corazón es el vencedor, el victorioso, y Él nos puede dar la victoria en la medida que nos entreguemos a Él. Así es que, hermanos, finalizo con esto. Esta era una pequeña introducción, pero espero que esté haciendo sentido para nosotros. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Eso es lo que dice la Biblia. Romanos 12. Se me olvidó ponerle 1, perdón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es en oración, hermanos. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que significa es, hermanos, arrepintámonos de esas cosas. Y si esas cosas no se han manifestado por la misericordia del Señor, sigamos pidiéndole perdón, porque todos tenemos esas cosas adentro y todos tenemos esas capacidades, malas capacidades para pecar de esa manera. Pero si oramos y nos presentamos en el altar, el Señor viene y consume con su fuego el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos santifica.
Así es que finalizo esta introducción y los invito a orar, hermanos. Ahí donde están, oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ha sido una palabra fuerte, Padre. Tal vez muchos nunca habíamos leído estos pasajes bíblicos, Señor, pero están en tu palabra, Señor. Y no podemos negar lo que tu palabra dice, porque tu palabra es verdad. Y Señor, gracias, porque hoy tu palabra vino como una luz para alumbrar nuestras tinieblas, pero también vino como una espada cortante de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Señor Jesús, que tu palabra venga el día de hoy y que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestra mente, Señor, y haga una separación entre lo santo y lo inmundo, Señor. Que nosotros le llamemos pecado a lo que es pecado, Señor. Que no estemos consintiendo, Señor, ni estemos haciendo negocios con nuestra carne, o negocios con el mundo, o negocios con el diablo. Señor, ayúdanos, danos la determinación en esta noche para decirle no al pecado, porque por estas abominaciones viene la destrucción. Y pronto tú vas a destruir esta tierra, Señor, por medio de fuego. Pronto la vas a destruir y la vas a purificar, Señor. Señor, desde ya purifica nuestros corazones con el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Desde ya te pedimos que tu Santo Espíritu venga y que queme todo lo que a ti no te agrade. Saca todas esas perversiones que hemos heredado, Señor. Las que heredamos de Noé, las que heredamos, Señor Jesús, y nosotros mismos hemos alimentado. Hoy te pedimos perdón y nos ponemos en el altar y reconocemos que nosotros también tenemos todas estas capacidades para pecar, todas estas capacidades para cometer estas abominaciones, estas perversiones, Señor. Ten misericordia de nosotros, cércanos, Señor Jesús, de tal manera, Jesús, que alcancemos nuestro galardón. Señor, que la semilla de corrupción que ha pasado de generación en generación el día de hoy pueda morir en nuestro corazón. Señor, clamamos tu preciosa sangre sobre nuestras vidas. Que venga tu sangre, Señor Jesús, y que tu sangre, Señor, acabe con esta semilla de corrupción en nuestro corazón carnal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y hermanos, ahí donde están, los invito a orar en otras lenguas. Es el fuego del Espíritu Santo, hermanos, el que viene y nos purifica. Así es que los invito a orar. Oh, Rabasaya, Shibribikaya, Shibribikaya, oh, Rabakoya, Rabababasaya, Shibribikandra. Mándanos tu fuego, Señor, y purifícanos con el poder de tu Santo Espíritu, Rabasaya, Shibribikaya, Shibribisaya, oh, Rabababakoya, 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 oh, Rababakoya. La Biblia, hermano, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Señor, necesitamos tu poder para dejar de pecar. Necesitamos tu poder para apartarnos de todas estas abominaciones, Señor. Orabasaya, Shibribikaya, Shibribisaya, Shibribikandara, Orababakoya, Rabasoya, Shibribisandara, Orababakoya. Ven, Señor, y quema toda la madera, el heno y la hojarasca. Consume la ofrenda que esté en el altar con tu fuego santo. Rababakoya, Rababakoya, Rababakoya. Purifícanos, Señor Jesús, purifícanos, Señor, con tu fuego santo. Rabasoya, 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 Rabasoya. Oh, Rababacoya, Rabacoya, Rabacoya. Purifica nuestro corazón, Señor. Oh, Rabababacasaya, Shibribicaya, 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 Shibribicaya. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor, y a ti te damos toda gloria y toda honra. Cércanos para que nunca nos salgamos del camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Cércanos de tal manera que estemos preparados para cuando suene la final trompeta, Señor. Cércanos, 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 Señor. Cércanos, Jesús, Orabasaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. En ti confiamos y en tu obra, Señor Jesús. En ti confiamos, Señor Jesús, y en tu obra redentora. Sálvanos, Jesús. Sálvanos, Jesús. Sálvanos, Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Jesús. Amén.